Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Gustazo tenerte. Igualmente estar con vos. Efectivamente, el presidente Milei arribó hoy a la costa oeste norteamericana, hoy al mediodía argentino, y allí ya esta noche va a empezar una gira intensa de reuniones con los directivos más altos de las grandes gigantes de la tecnología global. Esta noche misma se encuentra con Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, probablemente la empresa tecnológica con mayor proyección hoy, la más buscada por los inversionistas y también la más mirada por los líderes globales. Sí, inteligencia artificial, digamos, ¿no, Inés? Exactamente, inteligencia artificial. Todo este gran encuentro al que asiste el presidente gira en torno a la inteligencia artificial, que es hoy, digamos, la gran apuesta de las tecnológicas globales, pero también el gran miedo de los gobiernos, los principales gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque el dilema es cómo regularla sin también acotar su crecimiento. Entonces es verdaderamente un enorme punto estratégico, una encrucijada para los gobiernos y las empresas tecnológicas. Mañana el presidente Milei tiene un variadísimo núcleo de encuentros. ¿Cómo se comparte? Supuestamente va a estar con Mark Zuckerberg, el líder de Meta, que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp. Y por el otro lado también va a estar con una ex secretaria de Estado norteamericana, secretaria de Estado de George Bush, que en su momento era muy influyente, Condoleezza Rice, porque ella dirige el Hoover Institute, un instituto de estudios conservador. Y también va a estar con el presidente de la Universidad de Stanford, probablemente una de las grandes o una de las 5 mayores universidades norteamericanas. El jueves sigue con los encuentros con los líderes de las empresas tecnológicas y será el turno de 2 gigantes de varios años ya, no tanto como ChatGPT, que es muy novel, que son el CEO de Apple, Tim Scott, y el CEO de Google, Sundar Pichai. Sí, vos sabés, Inés, de toda esta reunión va a participar una persona que entrevistamos hace un mes, y un poco nos había adelantado toda esta serie de reuniones, que es Demian Reidel, que es un físico que forma parte del equipo ad honorem de asesores económicos que tiene el presidente de la Nación, y que acá dijo una tarde, cuando entrevistamos, estamos preocupados y ocupados del tema de la inteligencia artificial. Decimos, ¿qué? ¿Viste? Nosotros, mientras estábamos hablando de lamentablemente hambre, asesinato, Reidel nos hablaba de eso. Claro, viste, entre lo urgente y lo importante, ¿no? Es la discusión eterna, ¿no? ¿Es importante esto? Y sí, es importante. ¿Es urgente? Bueno, ahí lo discutimos. Y Reidel también va a participar de todos estos encuentros. ¿Sí? Un presidente de la Nación que ha mantenido más reuniones con empresarios de los más importantes del mundo y con menos mandatarios mundiales, ¿no? Exactamente, ese es uno de los datos que llama la atención respecto de esta diplomacia tan activa del presidente Milei. Sus encuentros, este es el cuarto viaje a Estados Unidos y en su mayoría se ha reunido con empresarios. Recordemos que el más emblemático fue Elon Musk en su último viaje que pasó por Miami. Y también con líderes religiosos, que también viajó. El primer viaje del presidente electo fue precisamente a Estados Unidos para una reunión religiosa. Ahora, con líderes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todavía no ha tenido una reunión bilateral con Joe Biden. Sí lo hizo en su primer viaje de Estado, que fue a Israel y al Vaticano. Se reunió con el jefe de gobierno de Israel, el presidente de Israel también, y con el Papa y con Giorgia Meloni en Italia. Pero esos fueron básicamente todos los encuentros. Ahora, supuestamente, el viernes, luego de dejar Estados Unidos, viaja a El Salvador, donde Nayib Bukele va a reasumir, luego de ganar la reelección en febrero pasado, y de esa asunción va a ser parte del presidente Milei. Sí, eso también es un dato muy importante porque Bukele, el presidente de El Salvador, prácticamente no tiene encuentros bilaterales con muy pocos presidentes. Es una persona, digamos, para la política internacional es una figurita difícil, pero corregime, Inés, por Dios. Sí, te diría que es un poco, sí, es una figurita difícil porque como Milei concita un montón de interés internacional para un país que no estuvo tan acostumbrado a tener tanto interés concitar tanto interés internacional como es El Salvador, un país pequeño que su mayor fuente de ingresos son las remesas, por ejemplo, por la cantidad de gente que ha emigrado fundamentalmente a Estados Unidos. Es el país, Estados Unidos, es el país con mayor cantidad de emigrados por habitante en Estados Unidos.
Exactamente. Después de la situación de Bukele y la resolución que tuvo con los mareros, con las dos grandes maras que dominaron y asolaron ese país durante décadas, hay muchos salvadoreños que regresaron a su país, pero la principal fuente de ingresos son las remesas. ¿Sí? Exactamente, es algo que también Bukele está tratando de revertir, de hacer de desarrollar la economía de forma tal que haya otras fuentes de ingresos mucho más sólidas que las remesas. El interés internacional sobre Bukele es gigante, de la misma forma que lo es gigante sobre Milei. Eso no implica que Bukele también concite el respeto internacional. ¿Por qué? Porque su política de seguridad ha dado mucho resultado en Salvador, pero el costo, sobre todo sobre los derechos individuales, sobre la libertad, ha sido bastante considerable. Sí. Por lo tanto, esa dicotomía de Salvador... Es una discusión para nosotros esa, ¿eh? Exactamente, sí, por supuesto. En El Salvador, el año pasado estuve trabajando casi una semana en El Salvador, nadie discute esa situación, obviamente está bien que la marque y a nosotros también nos hace ruido, porque es verdad, pero en El Salvador, después de la situación que vivieron durante tanto tiempo, sí, nadie observa esa situación de los derechos humanos. Vos pensás que todos los mareros que están detenidos están en una cárcel en las afueras de la capital, a la cual no se puede llegar, nadie la puede fotografiar, no se puede fotografiar el Palacio de Gobierno, no se puede fotografiar al presidente, salvo expreso autorización de la Casa de Gobierno, y nadie tiene claro qué cantidad de reclusos hay en esa unidad penitenciaria, qué hacen, qué comen, están absolutamente incomunicados, incluso la inmensa mayoría no tienen ni colchón. Claro, vos dirás, son la gente que destruyó al país, bueno, ¿y merecen eso? Bueno, ahí viene la gran discusión, ¿no? Ahí viene la gran discusión, pero bueno, súper interesante, Inés, para el viaje del presidente a El Salvador, ¿no? Muy interesante, hay que ver también cuánto se reúne con Bukele. Es probable que sea uno de los pocos mandatarios que participen de la asunción, de la nueva asunción de Bukele, junto con algunos Ecuador, creo, mandatorios. También, ¿no? Sí, con Daniel Noboa, que también en cierta forma está tratando de aplicar el modelo Bukele en Ecuador, tratando de obviar los avances sobre los derechos individuales y sobre las libertades. Un lujo tenerte, Inés. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Que tengas lindo día. Sí, Inés Capdevila, desde la redacción de Nuestro.